Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión, es toda una eminencia en los mercados financieros. Con más de 30 años de trayectoria a sus espaldas, ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Bienvenido, Jaume, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, Jaume, me gustaría empezar hablando contigo sobre la bolsa española. En concreto, ¿qué valores crees que están dando mayores rentabilidades y dónde podemos ahora mismo poner nuestro dinero? Bueno, respecto a bolsa española, primero un tema que es más global, que es decir que en su conjunto está infravalorada, ¿de acuerdo? Está barata, es decir, si nosotros hacemos el análisis empresa a empresa, en función de sus resultados empresariales, calculamos su valor de empresa y lo agregamos. Por ejemplo, los casos del IBEX 35, obtenemos un valor del IBEX 35, un correcto valor o valor fundamental que supera los 13.000 puntos y estamos muy por debajo de ese nivel. Con lo cual, ¿qué ocurre? En primer lugar, digamos, pues infravalorado. ¿Está claro que están todos igualmente infravaloradas las empresas? No. Hay algunas que están ya más cerca de su valor, algunas pocas la han sobrepasado, pero siguen habiendo muchas de muchísimo peso que están muy por debajo de su valor fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los temas que hay ahora mismo, que esto va cambiando en el tiempo, es que ahora mismo uno de los conjuntos de empresas de los que están más baratos son grandes empresas, ¿eh? Y, por ejemplo, apreciamos enormes descuentos en empresas como Telefónica, como BBV, como Santander, etcétera, etcétera. Claro, al estar estas grandes empresas tan baratas, lo que están haciendo es que tienen un peso y hacen que hay una diferencia importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta diferencia importante que hay entre precio de cotización y el valor fundamental, que ahora estará pues, no sé, unos 3.000 puntos, por ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta que si nos remontamos y vamos a junio del año pasado, el valor fundamental del IBEX lo teníamos muy parecido, 13.500, un nivel muy parecido al que hay hoy, pero el índice estaba cotizando 7.700, una cosa así. O sea, ¿qué está ocurriendo en el mercado? ¿Por qué el IBEX está subiendo y por qué las bolsas están subiendo? A ver, lo que está ocurriendo es que estos descuentos fundamentales, que eran enormes, sencillamente se están recortando. Y lo que antes era un descuento fundamental, hace un año y poco más, de 7.000 puntos, ahora es un descuento de 3.000 puntos, ¿no? Y creemos que en ese proceso... El índice está como tomando la parte de puntos que no era capaz de asumir el año pasado. Exactamente, pero no corresponde tanto a una mejora efectiva de las empresas, etcétera. Es una corrección natural del mercado. Exactamente. No, el mercado en un momento, digamos, cayó mucho en estos años de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, luego con todos los problemas de España, países periféricos, todo ese momento, y las cotizaciones estaban muy por debajo. Ahora las cotizaciones están subiendo, pero estamos a medio camino, es decir, no hemos alcanzado todavía el nivel que les corresponde a tenor de sus beneficios, ¿no? Pero estos 13.000 puntos de valor fundamental, ¿en qué plazo crees más o menos Vamos que a se ver, pueden alcanzar? sí, el plazo de esto es una buena pregunta, porque nosotros lo que hacemos es calcular el valor fundamental en cada momento, ¿no? Esos 13.000 puntos son el valor fundamental de hoy, ¿de acuerdo? Tal vez cambia. Sí, hombre, claro, va variando en función de los resultados empresariales de las empresas. Pero en líneas generales, este valor es mucho más estable que las cotizaciones. Entonces, las cotizaciones lo único que están haciendo ahora es poco a poco, aunque bueno, en el último año se han acelerado mucho, es volver a fundamentales, ¿no? Ahora, no nos extraña que este proceso de converger plenamente a fundamentales es un proceso que podría cerrarse el año que viene, 2015, 2016, pero no hay ningún motivo por el cual este cierre de este descuento tenga que llevarnos 5 años, no lo hay. O sea, prevemos unas subidas escalonadas, correcciones tal vez... Bueno, es que correcciones no las hay, o sea, correcciones son muy pequeñas. Si os fijáis un poquito en los 2 últimos años, el mercado tiene una volatilidad muy pequeña y las caídas de mercado, está claro que siempre hay, el año pasado tuvimos 6 y este llevamos 4, o sea que... Pero el tema es que la característica es que son más pequeñas de lo que es normal. Es decir, la volatilidad en los mercados hoy es muy pequeñita y eso acaba diciendo que los recortes, si suben los mercados y recortan, los recortes son más o menos la mitad de lo que son en circunstancias normales. Esto es porque la volatilidad es muy baja y el motivo final de todo esto es la cantidad ingente de dinero que está entrando en el mercado y que cada vez que hay un recorte entra dinero y no deje que ni siquiera el recorte sea completo o de los habituales en bolsa. Y hablas de esta volatilidad baja, ¿crees que algunos movimientos que se anticipan que se van a dar en la bolsa, como la entrada de AENA, por ejemplo,
¿Va a provocar algún aumento en la volatilidad o va a quedar todo igual? No, la entrada de AENA es muy positiva y la entrada de AENA corresponde a un fenómeno que estamos viendo estos 2 años en todo el mundo, que es el siguiente. Hay mucha actividad de mercado primario, es decir, muchas empresas que empiezan a cotizar en el mercado, empresas que cotizan, que lanzan ampliaciones de capital, y entonces todo este movimiento que es ingente, es diario en todo el mundo, lo que está haciendo está canalizando una parte del dinero. De hecho, hoy hay más movimiento en el mercado primario, en estas salidas y colocaciones, que no en el secundario, que es la compra y venta de acciones que ya cotizan, ¿no? Entonces, AENA es muy importante que cotice, es una empresa que puede capitalizar unos 5.000 millones de euros, es una empresa importante, y forma parte de esas empresas que no cotizaban en bolsa y que ahora, en este momento, pueden hacerlo perfectamente bien. Una salida como AENA, por su sector, tal y como está, es un sector en auge en todo el mundo, aquí también. Tenemos que tener en cuenta además que España es un país muy turístico y el invertir en AENA tiene componentes y atractivo para muchos inversores a nivel internacional. ¿Puede esto de alguna manera repercutir en una mejora en general de la economía? Veíamos un reciente informe del Banco de España que se constataba una desaceleración de la demanda interna. ¿Crees que esta salida de AENA a bolsa y la atracción de inversión que puede suponer puede acabar repercutiendo en mejorar en algo esta economía que parece que no acaba de acelerarse? Sí. No, vamos a ver, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, por una parte los mercados están subiendo sencillamente porque, como decía, son demasiado baratos y las cotizaciones no recogen la realidad de la empresa, ¿no? Cualquier empresa de estas cotizadas que mencionábamos, que se vendiera a alguien en el mercado, no se haría a los precios cotizados ahora, sino a unos precios que reflejaran mucho mejor sus resultados empresariales. Ahora, esto es una situación particular, que es esta reducción del descuento, pero si nos vamos particularmente a la economía, en general, no hay motivos para pensar, es decir, que la economía vaya a hacerlo mucho mejor en los próximos meses. Tenemos que tener en cuenta que la economía española en concreto cayó, o sea, tiene una burbuja inmobiliaria digamos muy importante que está en el origen de esa caída, y tenemos que tener en cuenta que la recuperación o las salidas de los países que han tenido burbujas inmobiliarias son más lentas. Por ejemplo, la zona euro ahí tiene una ventaja, que es que no ha tenido burbuja inmobiliaria. En cambio, Estados Unidos la tuvo, Inglaterra la tuvo, Irlanda la tuvo, una serie de países como nosotros la tuvieron, ¿no? Entonces, el tema aquí va a costar un poco más, básicamente por un tema diferencial. Por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia entre Estados Unidos o Irlanda y nosotros? Que tuvimos una burbuja inmobiliaria que explotó casi simultáneamente 2006-2007, ¿no? Pues ¿cuál es? Básicamente es la capitalización del sistema bancario. Los demás países han capitalizado el sistema bancario muy rápidamente, 2008-2009, y aquí llevamos 7 o 8 años, la capitalización del sistema bancario no está culminada todavía. Entonces, en todas las burbujas inmobiliarias que ha habido en el mundo, que ha habido muchísimas, se conoce que si tú capitalizas rápidamente a los bancos, la crisis económica es más lenta, o sea, más corta, perdón, y si no lo haces, la crisis económica es más larga. Entonces, aquí el problema que podemos tener, o sea, reflejaban estos datos que el consumo interno no está tirando, por ejemplo... Esto, por ejemplo, también puede deberse al alto nivel de desempleo. Sin duda. Está mucho más directamente relacionado. Sin duda, pero tengamos una cosa en cuenta, ¿no? Es decir, claro, más nivel de desempleo, menos renta disponible, todo lo que queramos. Pero hay un tema, incluso en países que han tenido burbuja inmobiliaria y resulta que en su momento no ha habido incluso paro, por ejemplo, el caso japonés, la tasa de paro, el peor mes llegó a 5,5, ¿de acuerdo? Tampoco repuntaba el consumo. ¿Por qué? Ya no es si tienes renta disponible o no. Si no hay una confianza en el futuro, como ha pasado en el Japón durante muchos años, ¿qué hacen las familias? Pese a tener renta disponible, la ahorran, no la consumen. Entonces, el consumo va muy ligado a muchos factores, pero uno de ellos es al inmobiliario. Es decir, yo no conozco ni un solo país en el mundo donde el consumo haya sido capaz de repuntar mientras el mercado inmobiliario sigue bajando. El consumo puede repuntar con un mercado inmobiliario estable y le va muy bien cuando el mercado inmobiliario sube por el efecto riqueza. Ahora aquí tenemos un problema. Mientras no se estabiliza el mercado inmobiliario, ahora hay los primeros síntomas en los últimos meses de estabilización y es la parte más positiva de todo, pero si no se estabiliza, entonces es muy complicado que el consumo realmente pueda repuntar. Por eso digo que no solo la renta disponible, que por supuesto es muy importante, ¿no?, sino lo que hacen las familias. Y hemos visto que si no hay subida de los inmuebles, no. En Japón ahora mismo está volviendo al consumo, suben los inmuebles después de 20 años de caída y vuelve el consumo, los datos de consumo vuelven a ser buenos, pero aquí es algo más que renta disponible o es algo más, ¿no? O sea, nos hace falta más.
por ejemplo, lo que decía antes de la capitalización de los bancos, porque Estados Unidos está muy bien, entre otras cosas, porque su caída del inmueble fue muy rápida y desde que su inmueble cayó en 2 años y medio y luego ya empezó primero a estancarse, luego a subir, pero está subiendo y entonces su consumo lo nota. Aquí, en cambio, continuamos con un mercado inmobiliario débil. Es decir, la economía aquí nos va a costar un poco más, pero una cosa es la economía y otra son las empresas. Las empresas españolas, las empresas del IBEX 35... ¿Las empresas lo están haciendo bien? Claro, por varios motivos. Primero, porque venden en el mundo, es decir, no solo venden en una zona que hay burbuja inmobiliaria. Bueno, esto ha sido una de las consecuencias de la crisis también, ha sido la Sin duda. internacionalización de las empresas. Sin duda alguna. ¿Has visto? No hay mercado en casa, sí, me voy a buscarlo me fuera. voy fuera, sí. Bueno, y había empresas que ya estaban afuera antes, ¿no?, de toda esta situación. El tema es el siguiente, el mundo sigue con un buen crecimiento y el mundo está como tirando de aquellos países con capacidad de exportar como somos nosotros, ¿no? Entonces, la situación es, las empresas del IBEX van bien porque una parte están vendiendo en países donde no hay crisis económica, eso está claro, pero luego además las empresas han hecho también, en general todas, las que perdían dinero, las que ganaban dinero, han hecho un ejercicio de contención de costes y entonces lo que estamos viendo es los años 2009-2010, subían las bolsas, los resultados mejoraban por un componente muy importante de contención de costes, pero si vemos ahora los beneficios mejoran porque las ventas suben. Entonces, ¿qué ocurre? Están subiendo las ventas de las empresas, ventas a nivel mundial, a nivel mundial, ¿de acuerdo? se Sin entiende, duda, claro. ventas a nivel mundial, están subiendo con un contexto de empresas saneadas, lo cual está disparando márgenes empresariales y beneficios. Lo que estamos hablando entonces es que las medidas que ha implementado el gobierno en los últimos años han sido muy positivas para las empresas, pero muy poco para el consumo interno. Tal vez ahora se tiene que empezar a dejar de recortar en casa. Sí. Hombre, yo lo que veo un poquito es que, a ver, a nivel de empresas, ¿no?, porque las empresas tienen una dinámica que muchas veces es independiente de los gobiernos, está claro, fomentada con la legislación, eso está claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que las empresas, en el año 2006, 2007, 2005, en aquellos años, nosotros vamos con muchas empresas de todo el mundo y vemos un denominador común. En aquellos años muchas empresas, digamos, empezaron a tener algunos gastos que eran superfluos, no necesarios, llevaban tantos años de bonanza. Claro, que empezamos a vivir como nuevos ricos. Exactamente, un poquito pasó esto. ¿Ahora qué vemos ahora? Ahora no, ahora vemos al empresario, hablamos con ellos, vemos sus planes de inversión, vemos... Se ha vuelto más cauto. Sí, mucho más cauto. Y entonces, esto es algo que probablemente va a seguir beneficiando a las empresas durante unos años, aunque no nos cabe duda que probablemente en el próximo explosión de ciclo alcista, al final las empresas puedan volver un poquito a perder el norte. Pero a día de hoy no lo vemos, pese a que los beneficios son muy altos, y tampoco lo vemos en el corto plazo. Vemos las empresas muy bien situadas. Pues nos vamos a quedar aquí con esta conclusión. Las empresas que dejaron de vivir como nuevos ricos aprendieron a ser cautas y esperamos que siga mejorando este sector empresarial y con un IBEX 35 que se va a acercar a sus fundamentales cada vez más. Muchas gracias, Jaume. Gracias a vosotros.